preparing for this webinar, many of you mentioned kind of different levels and forms of participation across the Vincentian family. It would be great to hear some examples from some of you. Perhaps we'll start with Christiana from your experience in Nigeria. Yes, thank you very much. Initially, when the 13 Houses Project campaign project, when it started, all the members of the Vincentian family, the Ladies of Charity, the Congregation of the Mission, the St. Vincent de Paul Society, the Marian Youth, and the Association of Miraculous Middle, we all make up the Vincentian family in Nigeria. First, we had a conference, like I told you, team, and the team of that conference was 13 Houses Project and Homelessness. There, the committee that identified the 21 people who needed homes urgently were, chosen, and we said, okay, we were going to work with these 21 people. And how did we come about these 21 names? The different members from the different branches of the Vincentian family in Nigeria went to the fields, went to the north, to the south, the east, and to the west, and were able to, get us these people. And when they did, what we did was to pull our resources together. There was a levy. All the arms of the Vincentian family contributed, towards, we identify the very first person we think we should build for was a woman who was living in a very deplorable condition. She was living in a mud house with thatched roof. She's a widow with 5 children. So we said, we take this woman first. So we pulled our resources together, joined hands together. We all contributed. Each branch was levied a certain amount of money, and we were able to get some money to build the first house for this woman. And because she stays in very far away from most of us, but we had the St. Vincent de Paul Society in that locality, so we use them because they also are part of the, Vincentian family. They were able to help us keep an eye on the project. They were able to help us monitor the project. Sometimes, periodically, we had a Vincentian priest who would go to the place to see how work was going on. But the people who were on ground monitoring and giving us feedback through WhatsApp and telephone and whatever communication were the St. Vincent de Paul Society. They did so well. They helped us to keep an eye on the families. They would tell us this is how they are doing, and they did very well. And then when we started the second and the third houses, then COVID set in. It wasn't easy. Nobody could move. There were lockdowns. There's terrorist attacks, kidnapping. There's this state of insecurity in our country, which made it difficult for people to move around. So what did we do? These same SSV people, the St. Vincent de Paul Society, were able to help us secure land. They helped us to secure land. They paid for the land. They, did all the groundwork for us, and we were communicating with them via telephone, WhatsApp, with all the architectural drawings sent to them. The architect was communicating with them through telephone calls, WhatsApp, showing us pictures of what they were doing. So the architect was able to monitor to see what they were doing and how they were doing it. So the SSV people were very good, and they really showed they are part of the, of this Vincentian family. They were on ground they were like our eye on all the projects. The second and third houses that were built. That's what happened. So that was how we were able to collaborate. The very first time we're collaborating in Nigeria, and it was a very beautiful thing to do, to come together to work as a family. Thank you. Great, thanks, Christiana. And how was it in the Dominican Republic, Gina? Bueno, aquí inicialmente la idea vino de una rama que se llama Asociación de Maestros Vicentinos. Ellos tenían el deseo, habían escuchado de 13 casas, habían quedado muy motivados de la campaña
y querían que se hiciera algo en República Dominicana. Y de esa semillita que brotó en ese grupo, en esa rama específica, junto con el acompañamiento de las Hijas de la Caridad, y se pudo presentar el proyecto al Consejo de Familia Vicentina. Ahí en el Consejo de Familia Vicentina estamos integrados todas las ramas, MISEVI, Sociedad de San Vicente, Hijas de la Caridad, AIC, Medalla Milagrosa, JMV, Congregación de la Misión. Y también la rama de AMAVI, la de los maestros. Entonces allí se decidió el consejo de que se le iba a dar el apoyo al proyecto, o sea que el proyecto lo íbamos a promover como un proyecto propio dominicano. Y ahí fue que comenzamos entonces 3 técnicos, bueno, dos técnicos vicentinos, hemos trabajado con proyectos sociales a formular el proyecto. Y la formulación, a pesar de que éramos solo 2 técnicos, pero era todas las ramas que podían involucrarse, se involucraban en el proceso del trabajo de los grupos focales, el acompañamiento de la comunidad, que fue en ese nivel que se pudo comenzar la formulación del proyecto. Entonces, las ramas han ido involucrando en la medida de sus posibilidades. La mayoría de ellas se ha involucrado de manera activa. Hay muchas ramas que incluso ya han hecho sus aportes económicos al proyecto. Incluso una familia ha podido ser beneficiada a pesar de que no está dentro del terreno de las hermanas, y es gracias justamente a la financiación de varias de las ramas que han podido recaudar dinero para esto. Entonces, sí, las ramas han estado en la medida de sus posibilidades y su alcance. Great. Thanks, Gina. Chuck, what's your experience been like in the States? So the United States obviously is a very large country with very distinct subcultures and localities, and DePaul is now present in 8 going on 9 states. So our strategy varies from city to city. So in some cities, we had deeper collaboration with the Vincentian family in terms of funding and participation. And Joel, in response to your question, we did work with government authorities and with foundations to fund a lot of our work. So for example, in Macon, Georgia, we're going to be gaining access to 16 apartments in a larger development of 82 apartments that are being built in the center of that community. We were able to do that by partnering with the local housing development authority, which for others might be known as social housing. So in exchange for a contribution to that project and a commitment to build a medical respite in the middle of that compound, for which we raised $1 million, the Housing Authority has reserved 16 units of new housing for formerly homeless people. In other cities, in Chicago, for example, we had a donor who had interaction with the Vincentian family, had been served by the daughters when she was young, actually was in a daughter's orphanage when she was young and her mother couldn't care for her, come back to us and fall in love with the work we did for homeless students. And she and her husband gave us $1 million to buy a building in Chicago. And now we're moving 20 homeless college students into 7 apartments in this beautiful building in Chicago. So every city was different. And we try to be very nimble. We try to be very entrepreneurial and find a way to a solution. So there's no grand strategy for us. It looks kind of ugly on paper, but it seems to work. So that's how we did it. Great, thanks. Bueno, está claro que cuanto más grande es el proyecto, más estructurado está. A ver si pudieran explicarnos qué estructura crearon en sus proyectos para facilitar la colaboración, cómo coordinaron los esfuerzos. Por ejemplo, en Perú, ¿nos puedes contar un poco, Juan Carlos? Claro, el inicio de todo este proyecto bonito y grande fue justamente con el tema del año de la colaboración. En un inicio, aquí en el departamento de Lambayeque, las diferentes ramas que conforman la familia vicentina vivíamos una experiencia muy particular. Cada uno trabajaba independientemente y no conocíamos la labor del otro, internamente hablando. Así que a nosotros nos vino muy bien el año de la colaboración propuesta por el superior general de ese entonces.
A partir de ahí se considera la idea, como les decía al inicio, de la fundación de una asociación civil de laicos que pudiera articular todo el trabajo de las diferentes ramas, unificar las obras y un poquito aplicando el criterio de cambio sistémico, reinventarlas y reimpulsarlas. El tema de la colaboración ha sido un tema importantísimo. Tanto así que no tan solo nos ha servido para internamente fortalecer los lazos entre las diferentes ramas de la familia vicentina, sino también hacerlo hacia el exterior. La articulación con diferentes organismos e instituciones, ya sea del sector público o del sector privado, nos fue permitiendo, en primer lugar, por ejemplo, conseguir un terreno, el terreno de 2.5 hectáreas, donde ahorita desarrollamos el proyecto de la Villa San Vicente Paúl. Les decía que la articulación después nos ha permitido involucrar a diferentes organismos y organizaciones. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando, formamos parte como Color Esperanza, como asociación, formamos parte de la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas de la Diócesis de Chiclayo, organismo que involucra a diferentes instituciones, universidades, parroquias, organismos internacionales, que justamente por formar parte de esta comisión nos ha permitido conocer otras organizaciones que también han permitido conseguir recursos para poder mantener el trabajo en la Villa San Vicente Paúl, el trabajo de seguir acogiendo, de seguir interesándonos por aquellos que están recibiendo el beneficio de un techo, de un hogar, ya sea temporal o permanente, porque acogemos a personas temporal, aquellas que están de paso, o también a familias que necesitan de un tiempo más para poder promocionarse ellas mismas y luego poder ver hacia dónde apunta su nuevo futuro. Entonces les decía que la colaboración y la articulación nos han permitido generar, firmar diferentes alianzas estratégicas con organismos, como les decía, nacionales o internacionales, organismos públicos o particulares, que nos están apoyando en el mantenimiento de este gran proyecto, porque no solamente ha consistido en entregar las casas, sino también en acompañar. Seguimos acompañando a través de alianzas, por ejemplo, con las universidades, estudiantes de últimos ciclos de las carreras de psicología o de asistencia social, nos ayudan para los diferentes talleres y acompañamientos ahí en la Villa San Vicente Paúl, porque recibimos casos, pues, como les decía, personas, mujeres en situación de vulnerabilidad que han llegado maltratadas o perseguidas, o en situación de trata de personas, que necesitan un acompañamiento mucho más cercano, mucho más, y eso lo hacemos a través de voluntarios de universidades que realizan sus prácticas preprofesionales, y de esa forma también nos ayudan en el acompañamiento con las personas que viven ahí en la Villa San Vicente de Paúl. Muy bien. Muy bien. Se nota que se fueron adaptando también en los tipos de colaboraciones y se fueron abriendo hacia nuevos tipos de colaboración a medida que se presentaban nuevos aspectos del proyecto, de las personas, de las necesidades de las personas. Y para tener otro punto de vista, Sor Franceli, tal vez nos compartes un poquito cómo se organizaron ustedes, cómo organizaron la colaboración. Me parece que en comisiones, ¿no? Sí, así es, Natalie. El proyecto Bienvenido a Casa, que era un proyecto para familias damnificadas de la erupción del volcán de fuego, empezó por idea de otra organización, pero al momento en que nosotros decidimos cómo podíamos trabajar, lo que consideramos mejor fue dividirnos por comisiones, según las áreas en las que cada miembro podía trabajar, es decir, tomando en cuenta sus dones, sus talentos, sus profesiones, los oficios de cada uno. Así fue como nacieron 7 comisiones y pienso que eso nos ayudó muchísimo. Estaba la comisión técnica, que era todo lo relacionado a planos y construcción. Quienes coordinaban eran 2 arquitectos. La comisión legal, todo lo que tenía que ver con la licencia, los permisos, las escrituras. Eso estaba encargada una abogada. Luego la comisión de formación,
que estaban encargados de los talleres de la formación humano y comunitaria. Al inicio era formación humana, toda la tragedia que vivieron al ver a su gente morir, al ver pues que todos sus bienes habían desaparecido de un momento a otro, se necesitaba mucho esa formación humana. Y ya después, conforme el tiempo se trabajó en la organización comunitaria, estaban 2 personas encargadas de esta área, que era un hermano vicentino y un miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Luego la Comisión Económica, que era todo lo que tenía que ver con administración del dinero, en cuestiones de los bancos, era el encargado un padre vicentino, el ecónomo de los padres. Luego estaba la Comisión de Recaudación de Fondos, que eran los encargados de buscar más fondos para que este proyecto fuera una realidad. Las encargadas eran las de la AIC. Luego estaba la Comisión del Voluntariado, que era contactar personas que querían donar su tiempo y organizar el horario. Al principio había mucha gente que quería donar su tiempo, que quería hacer actividades con las familias, con los niños. Entonces habían dos personas encargadas, una joven de la capital de Guatemala y otra joven de la Antigua. Ellas se encargaban de organizar a los grupos, a las personas, todo lo que tenía que ver con el voluntariado. Y por último estaba la parte de la coordinación y la secretaría. El coordinador era un padre diocesano, bueno, es todavía el padre diocesano, y el área de la secretaría, que era mi responsabilidad como hija de la caridad, llevar un historial del proyecto, porque es importante saber cómo nació, cómo se fue desarrollando, los conflictos que tuvimos que afrontar. También archivar todos los documentos, porque nos dimos cuenta en el transcurso del proyecto que cuando no se archivaba algo o no se tenía copia de algo, parecía que nunca existió. Y por último, también facilitar todo lo solicitado por los donadores. Pedían información, fotos, actividades. Entonces, toda esta organización nos ayudó a nosotros bastante para que el proyecto pudiera caminar. Muchas gracias, Sor Franceli. También hemos visto que lo que han ido logrando, lo que han logrado también ha sido pues más grande de lo que han hecho antes, trabajando como venían trabajando antes como rama individual. Entonces queríamos pedirle a un par de los panelistas que nos expliquen cuál fue la motivación para soñar un poco más en grande. Por ejemplo, en República Dominicana, Gina, ¿nos cuentas un poco? Sí, yo creo que a nosotros nos motivó bastante la campaña. O sea, saber que contábamos con la familia Vicentina Internacional. O sea, que no iba a ser simplemente un esfuerzo local, aunque nosotros creemos en nuestro trabajo a nivel local, pero entendíamos que para poder soñar tan grande y un proyecto tan complejo, al menos para nosotros en República Dominicana como familia vicentina, es la primera vez que llevamos un proyecto como con tantos detalles y de cambio sistémico, involucrándonos a todos, y colaboración involucrándonos a todos. Entonces, también económicamente es un proyecto bastante cuantioso, y el saber que la campaña, que contábamos con la campaña para poder conseguir financiamiento, eso nos hizo decir, sí, vamos a atrevernos. Muy bien, y Cristi, tal vez nos puedes contar un poquito cuál fue la motivación de ustedes para soñar un poco más grande, ya trabajar como familia vicentina en Nigeria. Yes, the motivation actually is the fact that at the national level, everybody is called to key into this 13 houses project. In fact, everything we were doing for that year was geared towards the 13 houses project and homelessness. So everybody, first with the sleep out campaign we did, and people became a little more aware that there's something called homelessness and everybody needs to key into it. So from the national level, the fact that we were motivated, that everybody was aware that this is something we need to do, and everybody got interested. Yeah, they wanted to be part of it.
Even the locals, everybody know, you come now to the national, everybody local, national, everybody, we're going to cooperate together, collaborate for the first time in the Vincentian family to get the homelessness project done, at least to mark the 400 years of Vincentian charism. It was such a beautiful thing. It was like, oh, why wouldn't I be part of it? Please, let's do it. I mean, and we did it. We tried. Great. I think that's it. Thank you. Great. So your collaboration, it seems, as a Vincentian family soon revealed its limits and the need for collaboration beyond the Vincentian family. In fact, in some cases, the project was actually first an idea outside of the Vincentian family. So in both of these kind of scenarios, what did this additional collaboration bring to the Vincentian family? Perhaps we'll start off with Father Sebastian. Father Sebastian, is still with us? Yes, yeah. Sorry, I'm having a little bit network problem, so the question was not clear to me. So it would be good if you could explain to us how sometimes you kind of collaboration beyond the Vincentian family, so other partners that you had to bring on and other people that you had to work with to bring your project to life, and how and what kind of skills, Of course, knowledge. we had the yes. Yeah, we had, of course, we did not have many professionals as such, like lawyers, because it was not needed. But we also got the help of the government staff, especially some of the families, especially 2 families, did not have the land. So we requested local government authorities, and when we explained the situation to them, they were very much supportive. They easily identified some land at a very, very affordable rate for the family. So that was a great deal of help from the part of the government officers. Since we did not have any legal issues involved, no lawyers were involved, and financial matters was mostly managed by the Vincentian family members via ourselves, like because we did not have to hire anybody. But then we got a good deal of help from the part of the government when we explained the homelessness situation of the families. And when we really required some land for the building of the houses, they were really helping. And also even some of the business people, when we explained the situation, they could give some of this material at a lower price than the market value. And some such collaborations were there. And of course, even the neighboring families supported when we reached out to them with a kind of project for the poor families. Even the neighbors were supportive in constructing, even what we call in taking care of the materials stored for constructions. So we got a good support from them. It was an enriching experience, in fact. Thank you so much. Thank you. And how about in Guatemala, Sister Francelli? Sí, para nosotras esta experiencia, el proyecto de viviendas realmente no fue una idea de nosotros como familia vicentina, sino que fue la idea de una organización JAGUA, significa Hermanos y Amigos de Guatemala, es una organización de latinos en Nueva York que ayuda a comunidades empobrecidas de América Latina. Ellos al principio de la tragedia colaboraron enviando dinero para acompañar a los bomberos y rescatistas que estaban en ese momento buscando a las personas que estaban todavía soterradas. Luego, viendo la necesidad que tantas familias tenían de un hogar, decidieron iniciar un proyecto de viviendas. Nosotras como hermanas en algún momento lo pensamos, pero lo consideramos como demasiado, como un sueño muy grande. Es decir, implicaba recursos, implicaba dinero, implicaba personal que nos... Al final, pues ellos nos contactaron y fue cuando nosotros decidimos como familia que podíamos participar de este proyecto. Considero que el aporte principal fue la valentía de ellos de lanzarse a hacer un proyecto con pocos recursos, porque realmente ellos quisieron hacer este proyecto, pero no tenían todos los recursos.
Sin embargo, la valentía de ellos y también la confianza en nosotros como familia vicentina, porque ellos no nos conocían, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros, pero esa confianza que pusieron para que nosotros pudiéramos desarrollar el proyecto. Creo que fue algo que aprendimos de ellos, que no son de la familia vicentina, pero que también tenían ese sueño de hacer algo por estas familias damnificadas. Great, thank you. And how about in the States, Chuck? Very quickly, just to put things in context, I've been doing this for 12 years and DePaul USA has grown from 27 units of housing to maybe 350. On one hand, that sounds impressive, but when you think about the need, the 500,000 people that are homeless in the US, we're not making much progress. So for me, there's always the pressure to move faster and to do more things. We're a small organization, so we have to collaborate. And where we don't have skills, that would be in like tax credits, financing, we need to partner with other agencies. So we're great, I think, at the services, at case management and coming up with programs, but we need help to magnify our impact. And so that's where we try to collaborate. Thank you. Okay, gracias, Chuck. Y bueno, ya estamos escuchando, hemos escuchado a algunos de ustedes hablar de algunos de los retos a los cuales se han enfrentado, ¿no? La idea es un poco compartir también que, bueno, la colaboración puede tener sus retos también y hablar de cómo ustedes los superaron. Entonces, tal vez alguno de ustedes puede compartir con nosotros, por ejemplo, en Nigeria, hablarnos de las restricciones de viaje y cómo superaron ese aspecto de que las casas estaban en diferentes lugares del país. Christy, de Nigeria. Yes, thank you very much. One of the challenges, like you just mentioned, we had was travel restrictions. These houses, the houses are all far apart. You know, our country is very big, and there's one in a place called Bayelsa State, one is in another state called River State, one is in another state called Imo State. So there's a problem because of insecurity and kidnapping. Even traveling by roads and air travels have become so expensive. So it became a problem. How do we monitor these projects? But we were lucky, the SSVP, the Service and the Poor Society, in the locality of these different places where these houses were built, they were fantastic. They came in, you know, they helped to look for land, source for land, help pay for the land, followed up, and that was how we didn't have to get a priest, you know, risking his life to travel, because there has been so many kidnapping of priests on our roads, so many kidnapping, so many things that are happening. The state of insecurity is very terrible in our country. So, but the SSV people, like I said, were able to come to our aid in this instance. So they were able to do all the needful while we communicated with the builders. The architect is in Lagos. He was communicating with the builders through WhatsApp conferences, you know, relating and showing what they were doing. And that was how we were able to overcome that challenge. Thank you very much. Muchas gracias, Christy. Muchas gracias, muchas gracias. Sor Franceli, ¿algún reto que nos quieras compartir y cómo lo resolvieron? Bien, para nosotros el mayor reto fue la falta de experiencia en este tipo de proyecto. Hablando de proyectos de viviendas, las licencias de construcción, permisos ambientales, todas las situaciones legales. Teníamos las buenas intenciones, pero esto no era suficiente. Y otro de los retos fue precisamente el tiempo limitado de los voluntarios. La mayoría de ellos trabajaban, no tenían sus propios compromisos y no podían estar a tiempo completo. Esto nos atrasó el proyecto, así que tuvimos que contratar a alguien con sueldo remunerado, el ingeniero y alguno que otro asesor.
consideramos que el contratar a estas personas fue un factor importante para la resolución de estos conflictos que tuvimos al principio. Ok, muchas gracias.